Y ahora sí, seguimos en este 15º Foro de Desarrollo Sustentable organizado por el Cronista Comercial y la revista Apertura. Vamos a hablar otra vez de empresas sustentables y seguimos teniendo sectores muy diversos con los que podemos hablar de temas diferentes a todos los que venimos escuchando seguramente. En este panel vamos a hablar con Gustavo Castañino, que es director de Asuntos Corporativos de Geneia, Guillermo Delgado, jefe de negocios responsables y sustentables LAS de Syngenta, Mariale Álvarez, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Argentina y Uruguay, y Valeria Michel, directora de Sostenibilidad Brasil y Cono Sur de Tetra Pak. Vamos a conocer un poco más de ellos. Gustavo Castañino, director de Asuntos Corporativos, Geneia. Es licenciado en Relaciones Internacionales. Ocupa la posición de director de Asuntos Corporativos de Geneia desde el mes de agosto de 2019, representando a la empresa líder de generación de energías renovables de Argentina. Tiene responsabilidad sobre las comunicaciones externas, imagen de marca y asuntos públicos de la compañía, además de participar del Management Committee liderado por el CEO. Además, representa a la empresa en cámaras y asociaciones como la Cámara Eólica Argentina, la UIA, AmCham, el capítulo argentino del Consejo Mundial de Energía, AGERA, la Cámara Francesa y otras, formando parte de diversos comités. Guillermo Delgado, jefe de negocios responsables y sustentables, LAS Syngenta. Guillermo es ingeniero agrónomo, magíster en control de plagas y su impacto ambiental y tiene un posgrado en evaluación de riesgo toxicológico y ecotoxicológico. Mariale Álvarez, directora de Asuntos Públicos, Comunicaciones y Sustentabilidad de Coca-Cola Argentina y Uruguay. Es ingeniera en alimentos con una maestría en gerenciamiento ambiental y especialización de posgrado en relaciones institucionales. Ocupó posiciones profesionales en áreas vinculadas con calidad, gestión ambiental y sustentabilidad en empresas multinacionales de consumo masivo y extractivas. También colaboró como consultora para organismos multinacionales y dirigió durante 4 años el capítulo argentino de la ONG Internacional de Nature Conservancy. Valeria Michel, directora de Sostenibilidad Brasil y Cono Sur Tetra Pak. Es licenciada en Ingeniería Química por la Facultad de Ingeniería Industrial del Centro Universitario FEI de San Pablo. Además, tiene una especialización en Gestión Ambiental en Unicamp, también en San Pablo. Antes de unirse a Tetra Pak, trabajó para empresas como General Motors y Crossfield. Y en esta oportunidad tenemos también algunos de nuestros referentes que nos acompañan acá presencialmente y también estamos comunicados con las chicas a través de las plataformas remotas. Así que voy a empezar con ustedes. Estamos hablando durante todo el foro de hoy de todas las iniciativas de sustentabilidad que hay. Estamos en medio de una transición energética. Hablamos hace un rato con otras empresas que están vinculadas a la energía. Te pregunto sobre Geneia, ¿no? En esta transición, ¿qué rol cumple? ¿Cuál es su propósito? Y bueno, cuando hablamos de energías renovables, ¿no? Nos identificamos enseguida. Bueno, gracias por la invitación primero, la verdad que un placer estar en vivo también, acá parados, sentados. La verdad que Geneia sí es la empresa líder hoy en energías renovables en Argentina. Estamos viviendo una transición energética, claramente. Cuando hablamos de transición energética es cambiar la matriz energética de una hacia otra, ¿no? Ha pasado en la historia muchas veces y está volviendo a pasar. La diferencia con lo que ha pasado en la historia es que se ha cambiado de matriz energética porque se consiguió una energía tal vez más eficiente o más barata o más simple de extraer. Lo que estamos viviendo hoy es que estamos cambiando de matriz energética un poco por necesidad. ¿Por qué por necesidad? Porque el planeta está viviendo una situación climática, una crisis climática sin precedentes. Y si no cambiamos de matriz energética y no empezamos a usar menos combustibles fósiles y pasamos a usar combustibles renovables, vamos a tener problemas. Entonces, básicamente, creo que es la primera vez en la historia que estamos cambiando de matriz energética para evitar problemas. Y esa es la gran diferencia que estamos viendo hoy y que está pasando a nivel mundial, ¿no? No pasa en Argentina solamente, sino que pasa en todo el mundo, ¿no?
O sea, el criterio es diferente. Ahora no se Exactamente. piensa en un beneficio económico, sino que sí, bueno, está dentro de estos planes de sustentabilidad incluso, ¿no? Para otras empresas, digo, usar la energía de generación. Sí, la energía que nosotros generamos, digo, eólica o solar en nuestro caso, que digo, nosotros tenemos el 25% de la energía renovable que se genera en Argentina, eólica y solar, gran parte de esa energía va directamente a compañías, vendida directamente al mercado corporativo, Sí, que son empresas que nos compran la energía a nosotros para cambiar su matriz, para empezar a depender cada vez menos de combustibles fósiles y a empezar a reducir su propia huella de carbono como empresa productora y también de los productos que ellos hacen. Entonces, eso está pasando porque hay un cambio a nivel mundial que los consumidores, los inversores, los reguladores, los gobiernos están empezando a generar mayores trabas a aquellos productos que no den ese cambio. O sea, el problema es hoy ya que no deja de ser una opción el cambio, Claro. sino que empieza a ser una obligación, porque si no cambias es posible que tus productos empiecen a quedar afuera de ciertos mercados y ciertos consumidores dejen de comprarte e incluso tengas que pagar un impuesto adicional porque no cumplís estándares medioambientales que hoy empiezan a ser cada vez más comunes. claro. Las empresas tienen, por un lado, esto, ¿no? Sus propios propósitos, objetivos y programas, y también hay una mirada del otro, de la opinión pública, lo que decías, de los clientes, de los inversores. Quería preguntarle a Guillermo, en el caso de Syngenta, ¿no? Que pertenece a un sector enfocado en el campo, a un sector que es muy observado por la sociedad, que tiene que ver con químicos, que, bueno, también hacen más sustentable a los cultivos, ¿no? Nos explicarás vos cómo se trabaja de esa forma cuando son sectores tan observados. Bueno, primero buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Efectivamente, contar que Syngenta es una empresa que tiene dos unidades de negocios, una de semillas y la otra de protección de cultivos. Y ahí es un poco lo que mencionaba de los productos. Y la estrategia de sustentabilidad para Syngenta es global, donde después cascadea y llega a cada región, donde tenemos objetivos determinados para cumplir justamente esa estrategia. Y dentro de los productos, uno de los pilares que era de producir, nuestra estrategia de sustentabilidad terminó la fase 1 el año pasado, y donde uno de los pilares era la parte de innovación, producir más con menos residuos. Y en ese sentido, los productos están enmarcados. Lanzar un producto a mercado implica haber tenido de 8 a 10 años de investigación y desarrollo, donde una parte importante de ese proceso tiene que ver con procesos medioambientales, para lo cual da garantía de lo que hoy sale a mercado, Sí. tiene un estándar de calidad muy importante que le da garantías en el uso. Pero esa es una parte. Después, la estrategia de sustentabilidad contemplaba también en cómo eran utilizados, cómo son utilizados esos productos después. Por una parte está como el proceso estricto regulatorio y después el acompañamiento que le hacemos como empresa a cómo se usa. Sí, muy bien. Bueno, porque eso también implica, ¿no? Estar presente como empresa desde la producción de estos productos justamente hasta el uso, que es lo que todos vemos, ¿no? Y también podemos observar, y en momentos como este, mira, estamos hablando de una vacuna, ¿no? De las fases que pasa una vacuna, que a veces parece que se estuviera probando ya cuando se da. Bueno, está buena esta explicación de que los productos se prueban antes, ¿no? Y que están basados en una estrategia. Y hablando también de cómo se observan las empresas, me gustaría preguntar el caso de Coca-Cola, ¿no? Una empresa más conocida que Coca-Cola no hay en el mundo y que cuida una reputación. Bueno, ¿cómo es esa agenda de sustentabilidad para una empresa tan grande como Coca-Cola? Hola, buenas tardes. Hola. Primero, saludos a los que están ahí. Los envidio un poquito que están en persona, pero bueno, los saludos desde la pantalla. A ver, los temas de sustentabilidad pueden tener un montón de definiciones, pero básicamente es pensar el negocio en el largo plazo, ¿no? Y conecta con algo que creo que antes estaba diciendo Agustina de Pae. Cuando pones el horizonte en el largo plazo, los temas de sustentabilidad empiezan como a caer solitos. Entonces, en empresas como la nuestra, de consumo masivo, es muy difícil concebir un negocio que pueda ser viable en el largo plazo. Coca-Cola tiene 134 años. Pensar un negocio para los próximos 100 años, si no acompaña con qué le pasa a la sociedad y qué le pasa al planeta.
no podemos prosperar solos si no prosperan las comunidades donde operamos. Entonces, cuando pones la mirada en el largo plazo, empezás a concebir los temas de sustentabilidad como integrados al negocio porque hacen a la viabilidad futura del negocio. Temas como el cuidado del agua, que es el principal ingrediente de nuestro producto, pero también es fundamental para que la comunidad, para que pueda sobrevivir y hasta para la vida a nivel biológico. Entonces, tiene que ver con integrar esas cosas al negocio porque son el negocio si lo pensás en los próximos 100 años. En todas las empresas, en las extractivas, en las de servicios, en las de consumo masivo, siempre hay variables que cuando pones la mirada así más arriba, te permiten integrar el negocio con la sociedad y con el ambiente. Y esos son los temas que hoy llamamos de sustentabilidad, pero que son del negocio pensado a largo plazo. Mariela, hablabas del agua, ¿no? Y hace poco lanzaron una iniciativa de seguridad hídrica. Bueno, por lo que decías, ¿no? La importancia que tiene para la compañía. ¿Nos podés contar de qué se trata? Sí, en realidad es la revisión, si se quiere, de nuestra política de agua. Las empresas tenemos esta cosa de ir revisando las políticas cada un ciclo, cada 10 años, por ejemplo, como si fueran nuestras políticas públicas a la interna. Nosotros teníamos metas y una concepción de cómo trabajar en el cuidado del agua hasta el 2020 y ahora hay una revisión al 2030. Y lo que se incluyó fue esta mirada un poquito diferente de seguridad hídrica, de buscar justamente trabajar en aquellas cosas, tanto a la interna como hacia afuera, que aporten a la seguridad hídrica de las comunidades. Y seguridad hídrica en el sentido de asegurar que haya agua en cantidad y calidad para los 3 usos: para consumo humano, para uso productivo y para reabastecer a la naturaleza. Con esa mirada más holística se organizan los proyectos y las actividades hacia adentro, desde cuidar el agua y optimizar cómo la usamos adentro de nuestras plantas, asegurar la calidad de los efluentes líquidos antes de su descarga y trabajar en grandes proyectos, y en esto también entender que es un tema precompetitivo, que hay que trabajarlo con el resto de la industria, en conservar las fuentes de agua para esos 3 usos: para el uso doméstico, para el productivo y para reabastecer a la naturaleza. Esa es la política de seguridad hídrica de Coca-Cola, que, como digo, es una nueva versión de la política de agua que ya venía. Muy bien. Le pregunto también a Valeria, que nos está escuchando también vía remota. ¿Tienen en Tetra Pak un eslogan, por lo menos, algo que escuché en el último tiempo, que es algo así como Go Nature, Go Cartoon? ¿Querés explicarnos de qué se trata y cómo podemos observar ahí este propósito de sustentabilidad? Sí, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Y los envases de alimentos cumplen un rol muy importante en la sociedad. Y mantener los alimentos seguros y nutritivos es nuestro compromiso fuerte. Nuestros envases ya trabajan con este concepto de sostenibilidad. Son amigables, son ya predominantemente hechos de cartón, que es una fuente renovable. Y al mismo tiempo que los consumidores buscan los alimentos seguros, nutritivos, también quieren que sus envases sean sostenibles. Entonces tenemos que tener esta mirada y buscar desarrollar este tipo de solución. Y ahora nuestra propuesta es exactamente de ambiciones de crear el envase más sostenible del mundo. ¿Y cómo vamos a buscar esto? Teniendo un envase predominantemente, únicamente de base vegetal renovable, que sea totalmente reciclable y sin emisiones de carbono. Con todo eso buscamos este camino de ofertar esto a los consumidores, a la sociedad. Esta campaña, Go Nature, Go Carton, o en español, Elija la naturaleza, elija los envases de cartón de Tetra Pak, es un paso en esta dirección, para que se repense los envases desde su creación, desde cero, para que sean ya diseñados pensando en todo su ciclo de vida, pensando en todo lo que se puede ser hecho de una manera mejor y más sostenible. Este es el propósito de nuestra campaña.
Muy bien, es muy interesante. Y también quería preguntarles, ¿no? A todos un poco, a cada uno, cómo fueron modificándose los programas que encara cada compañía en cuanto a la sustentabilidad, aunque tengan diferente impacto social, ambiental, en el marco de esta pandemia que nos tuvo el año pasado opacados, ¿no? En todo el resto de los planes, sobre todo de las compañías, y con cierta incertidumbre de que no sabemos cuándo vamos a volver a una verdadera normalidad. A ver, creo que lo más, por lo menos digo, desde Geneia no cambiamos los grandes planes o los grandes objetivos que tenemos como empresa, ¿no? Claramente sí, lo que la pandemia generó es una modificación de la manera de trabajar. Digo, obviamente nosotros pasamos a trabajar de manera remota casi el 100% de los empleados. Obviamente tenés una cantidad de empleados que son esenciales en la generación de energía, que tienen que seguir trabajando en sus puestos de trabajo y que obviamente cumplen una gran cantidad de protocolos de seguridad, de higiene, etcétera. Pero creo que el mayor impacto que nos generó tiene que ver con, primero, darnos cuenta que podemos trabajar de manera remota, Sí. cosa que antes estaba un poco en duda. Digo, eso cambió muchos paradigmas. Y por otro lado también, un poco lo que tiene que ver con el planeta, digo, porque en algún momento cuando empezó la pandemia y la cuarentena a nivel mundial y hubo un gran cierre de actividades a nivel mundial, tuvimos como por primera vez en la historia pudimos ver en laboratorio qué pasaba si apagábamos el mundo, ¿no? Exacto. Y el impacto en el medio ambiente fue tremendo. directo. O sea, la verdad que lo que pudimos ver es Y rápido, ¿no? muy rápido Sí. cómo el medio ambiente se recuperó. Obviamente, ahora ya empezó estamos en a valores funcionar el normales. mundo de nuevamente y obviamente volvemos a los valores anteriores. Pero lo que sí nos demuestra es que si hacemos algo, y que es lo que estamos haciendo todos y tratando de hacer, el planeta puede recuperarse. Entonces tenemos una oportunidad todavía de hacer un cambio. Y este cambio tiene que ver con todo esto que estamos escuchando, ¿no? Con lo que dice la gente de Syngenta, lo que dice la gente de Tetra Pak, de Coca-Cola y todos los que escuchamos antes. Digo, tenemos todos una misma visión, ¿no? La visión esta de sí o sí tenemos que ir a un mundo más sustentable y una manera más sustentable de hacer los negocios. Y esto implica todo el accionar de las compañías y de nosotros como ciudadanos. La verdad que creo que el gran cambio viene por ahí. Muy bien, en Syngenta tienen la misma idea. No, totalmente. Y pensando que también es un rubro que no ha parado, el campo no ha parado, hemos sido esenciales desde siempre y nuestros compromisos de sustentabilidad también, ¿no? No es que se hayan parado, sino que han seguido curso, hemos seguido trabajando y hemos seguido acompañando a los productores en esto de producir alimentos, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros hemos, primero, como decía, adaptarnos a la virtualidad, ¿no? Somos un área que tiene mucha salida a campo, está continuamente en movimiento, entonces Claro. hemos tenido que adaptarnos, áreas que dan soporte en capacitaciones, porque un pilar importante de nuestra estrategia de sustentabilidad es acompañarlo en el uso, en esto que contaba Valeria del ciclo de vida del producto, ¿no? Desde que se descubre hasta que termina su utilización y el reciclado del envase. Entonces, nuestro acompañamiento tuvo que ser modificado, pero para nada frenado. Muy bien, ¿y hay programas que hayan reformulado o que sean nuevas en el marco de la pandemia o tienen más que ver con esto que venían arrastrando? Nuestros programas están enmarcados dentro de nuestra estrategia. En ese sentido, han comenzado hace tiempo de la mano de socios y hemos continuado, intensificado en algunos aspectos y en eso estamos, ¿no? No hemos adaptado ni arrancado nada en plena pandemia, pero sí hemos tratado de buscar la forma para que continúen, ¿no? Muy bien. Mariale, te pregunto también en Coca-Cola. Todos estamos hablando, ¿no? Durante todo el día en el foro en el que hoy nos toca participar de cómo es la contribución con los actores públicos, cómo hay una sinergia también entre compañías para lograr algunos objetivos. ¿Cómo trabaja Coca-Cola con los actores que les toca trabajar aquí en Argentina en cuanto a la sustentabilidad? En general nos toca y elegimos ser un poco puente, ¿no? Aprovechar el enorme potencial del sistema Coca-Cola que llega y está en todos lados para justamente hacer de puente y de vinculación.
La mayoría de las iniciativas que tenemos son en articulación con el Estado y con muchos representantes del sector civil, con ONGs, con empresas B, con estas nuevas tipos de asociaciones civiles. Trabajamos con Fundación Vida Silvestre, con TNC, con Proyecto Agua Segura, con Fundación Hábitat y Desarrollo. No me quiero olvidar, son un montón. Pero muchas veces usamos eso, el potencial del sistema Coca-Cola, que tiene esa posibilidad de llegar al kiosquito que está en el municipio más perdido, para justamente hacer de puente y articular tanto con el Estado como con el sector civil. Y eso tal vez haga un poquito más difícil la implementación, pero mucho más potente y impactante los resultados. Y en estos momentos con la pandemia, ¿ves que hay más, desde empresas o emprendedores o a lo mejor organizaciones de la sociedad civil que están buscando a empresas grandes como Coca-Cola que les puedan dar estos soportes? Sí, siempre lo hay, y cuando hay necesidades o este tipo de estrés en la sociedad, por las razones que sea, hay más búsqueda, pero también hay más creatividad en optimizar resultados y hacer un mejor uso de los recursos. Vos recién preguntabas si la pandemia obligó a reformular algunas iniciativas. A nosotros sí nos obligó, y tuvimos que hacer un recálculo hacia mediados del año pasado y salir con iniciativas nuevas de apoyo a lo que se llama el canal tradicional, que es el comercio chiquito, los kioscos, los almacenes, que si bien esenciales y siempre pudieron estar abiertos, estaban enormemente impactados. Y eso fue sacarlo de la galera y replanificar todo de vuelta a lo largo del año, ¿no? Obligado por las circunstancias, y que resultó muy bien, pero digo, a veces el contexto hace que tengas que replanificar y cambiar un poco el rumbo. Y claramente el 2020 fue un año de esos. Mariela, ¿y eso lo pudieron articular localmente? Digamos, ¿fue diferente lo que vos tuviste que recondicionar en Argentina con el resto del mundo, hacer una compañía que está en todos los países? Fue diferente en cada país porque necesitó ser diferente en cada país, necesitó ser a medida. Claro. En Argentina en particular, donde el canal tradicional que te digo de los kioscos y almacenes es tan grande, nosotros tenemos 263.000 clientes, el 80% son de este canal, muchos de ellos emprendimientos familiares liderados por una familia, pero esa familia depende de ese almacén o de ese kiosco para sobrevivir, y si tuvo que cerrar y no podía volver a abrir, no tenía otra fuente de ingresos. Entonces, dirigir ayuda y asistencia fue una inversión muy grande, cercana a los $7 millones el año pasado en todo este mercado, y llegamos a 25.000 clientes. Eso fue a medida de Argentina. Pasó parecido en otros países, pero lo tuvimos que hacer a medida de cada lugar. ¿Y esos montos, esas inversiones que tuvieron que hacer en los programas, tienen un peso grande en el presupuesto, o tuvieron, mejor dicho, un peso grande en el presupuesto del año pasado? Tuvieron un peso grande y tuvieron esto de redireccionar fondos, ¿no? Porque lo que estaba planeado no se podía ejecutar o tuvo que ejecutarse a un ritmo más lento y atender la contingencia de la emergencia que planteaba la crisis sanitaria y la crisis económica. Muy bien. Valeria, te pregunto a vos en Tetra Pak también cómo impactó la pandemia y si tuvieron que reformular alguno de estos proyectos. Y de paso te pregunto si toda la agenda sustentable que tiene la compañía tiene que ver con el cuidado ambiental, como recién nos contabas, o además tienen otros impactos que nos quieras contar. Sí, no, seguramente tuvimos un impacto grande por la pandemia, especialmente la cadena de reciclaje. En los diferentes países, como María le comentó, un poco diferente de un país a otro, pero todos muy impactados. Pero algunos impactos positivos, por ejemplo, el consumidor en casa más isolado tuvo más tiempo de refletir sobre recolección. En algunas ciudades observamos un aumento de materiales reciclables siendo separado, lo que es positivo. Por este motivo, en el caso de Tetra Pak, invertimos muchísimo en campañas de concientización para que las personas en casa siguiesen con su actitud de separación de materiales. También el año pasado hicimos un estudio para comprender que de estos cambios que pasaron, lo que va a seguir después de la pandemia. Con el Instituto Ipsos, la respuesta es de que este consumidor que está más preocupado con soluciones más saludables, nutritivas, va a buscar más productos orgánicos, veganos, que sean sostenibles. En esta línea, ellos tienen una preferencia
por las empresas y por los productos que tengan este perfil más responsable de preocupación con el medio ambiente, con el planeta. Acerca de tu segunda pregunta, si el foco es solo medio ambiente. No, medio ambiente es una de las partes, claro, importante, pero sostenibilidad no hay como trabajar sin la parte social también y la parte económica. En nuestro caso, Tetra Pak, además de este compromiso ambiental, la promesa de nuestra marca de proteger lo bueno, también tiene 3 pilares: de proteger los alimentos, que es lo que nuestra tecnología de envase proporciona; proteger las personas, ahí estamos hablando en especial de nuestros empleados, y durante la pandemia, claro que esta preocupación tuvo que ser aún más acerrada, más para adaptarlos a toda esta situación de pandemia, y proteger el planeta. Y ahí está toda nuestra estrategia de sostenibilidad, de buscar este envase más sostenible del mundo, de crear soluciones que nos ayuden a impactar positivamente al clima, al uso de recursos y todo esto. Entonces, es un trabajo conjunto de medio ambiente, social, económico, siempre buscando este impacto positivo para el planeta. Valeria, qué importante lo que nos decís, ¿no? Esta pregunta que contabas que se hacen dentro de la empresa. Aprovecho para terminar preguntándole a ustedes, ¿no? ¿Qué pasa después de la pandemia? ¿Qué piensan que puede afectar, impactar en la reformulación también de programas, de proyectos, de inversiones que tengan que ver con la sustentabilidad y no? A ver, yo creo que hay cosas que vinieron para quedarse, no hay duda de que hay cambios que se van a mantener, que se van a sostener. Muchos tienen que ver con la forma de trabajar, con la forma que estamos encarando nuestro trabajo diariamente, pero otros tienen que ver con esta nueva conciencia, tal vez no nueva, pero sí reforzada por la situación de la pandemia, que tiene que ver con esto de estar mucho más atentos al cuidado del planeta, a que el tema de la huella de carbono, nosotros marcamos mucho el tema de la huella de carbono. El tema de la huella de carbono es cuántos gases de efecto invernadero generamos nosotros en cada una de nuestras actividades diarias. Sí. Hoy, para hacer este evento, todos los que vinimos acá en auto o en transporte público es más complicado ahora, pero cada uno generó una huella de carbono, cada uno generó gases de efecto invernadero que básicamente afectan al planeta. Esa conciencia de cuánto generamos de negativo al planeta, creo que se profundizó en este momento de pandemia, creo que va a quedar y me parece que es el legado más fuerte que tenemos y creo que todos los actores hoy, empresas, bancos, ciudadanos, organismos internacionales, etcétera, 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 lo tienen hoy en la agenda y me parece que eso vino para quedarse y es el cambio más definitivo que vamos a tener. Guillermo, ¿vos coincidís? Sí, coincido que hay muchas cosas que han venido para quedarse y que nos han mostrado que es posible, ¿no? En esto y en nuestro caso con la agricultura, de la mano de la innovación fundamentalmente, vemos necesario y nosotros uno de los pilares importantes es eso, ¿no? Seguir apostando a la innovación para tener productos que ayuden a los productores a incrementar los cultivos cuidando el ambiente, pero también de la mano de la agricultura digital. Todo esto que está aterrizando y está llegando nos ha dado una mano muy importante en lo que es el trabajo y creo que hacia allá vamos. Qué concepto también en el que tenemos que profundizar en algún otro momento, ¿no? Porque agricultura y digital, qué raro que estén juntos. Bueno, les agradezco mucho por todas sus observaciones, también a ustedes que están conectados con nosotros en forma remota. Y yo ya los dejo con otro panel muy interesante, no se lo pueden perder, de Belén Papa Orfano con la ministra de Espacio Público e Higiene Urbana de la Ciudad de Buenos Aires, Clara Mucio.